Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente al taller de matrimonios. Vamos a darle gracias a Dios porque nos está permitiendo una vez más estar con ustedes compartiendo de esta palabra que Él nos ha dado para compartirla y que nos sigue iluminando. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, estar nuevamente aquí en este taller, Padre. Este taller que tú has puesto, bendito Señor, para dirigirnos, para guiarnos, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de que aunque hay circunstancias que nos permiten estar físicamente con los hermanos, Padre, pero tú has puesto, Padre, otras formas de poder estar con ellos a través de las redes, Señor, porque tu palabra no tiene límites, Padre Santo, Señor. Te damos gracias y Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que tome el control de la palabra, de lo que hablemos, de las redes, Señor. Padre, declaramos, Señor, que esta palabra que llegue a los matrimonios, Padre, es una palabra que cae en tierra fértil, Señor, y que va a llevar mucho fruto, Padre. Va a llevar fruto al 100%. Amén. Amén, Padre Santo, Señor. Le damos gracias a nuestro Padre porque nos permite aún en estos tiempos y nos sigue mostrando su infinita misericordia a través de su palabra. Jehová, tú eres mi Dios, a ti te exalto, a ti alabo tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hermanos, saben que en estas cosas que nos están aconteciendo en estos tiempos, hermanos, debemos de animarnos, no debemos, hermanos, de menospreciar, porque Dios nos está dando una oportunidad. Nos estamos dirigiendo a lo que son los finales de los tiempos. Y el día de hoy, hermanos, Dios nos dice que no miremos para atrás, que hagamos conciencia y que nos pongamos a cuentas. Nos da la oportunidad de ponernos a cuentas con Él, de ponernos a cuentas con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestra familia. Hermanos, los tiempos siguen avanzando día a día, vamos caminando. Comenzamos con esta situación del mes de marzo, ya pasamos, estamos en abril y seguramente vamos a llegar al mes de mayo y aún continuaremos con esta contingencia. Sin embargo, hermanos, no se entristezcan, porque, hermanos, traemos una buena noticia delante de nuestro Padre. Traemos una buena noticia que Dios, el día de hoy, a través de su palabra, les envía. Sí, hermanos, buenas noches. Ese es el mensaje para el pueblo de Dios, para ustedes, hermanos. En estos tiempos, hermanos, que estamos en nuestras casas la mayor parte del tiempo, no es para que nos entristezcamos, como dice mi esposo. El mensaje de Dios para ustedes es este: Isaías 26:20. Isaías 26:20, repito. Dice el Señor: anda, pueblo, entra en tus aposentos, cierra tu puerta, cierra tus puertas, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Este es el mensaje, hermanos. Escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Amén, hermano. Amén. Dios nos da esta palabra, hermanos, una palabra de aliento. Él nos resguarda. Hermanos, por lo tanto no debemos de angustiarnos, porque nosotros hemos sido elegidos, hermanos. Fuimos elegidos por el Padre para estos tiempos, para ser nación santa, pueblo escogido por Dios, para hacer luz en las tinieblas. Amados matrimonios, no teman por lo que ha de venir, porque antes de que acontezcan, ustedes, nosotros, seremos advertidos, hermanos. Hermanos, no estamos solos. Cristo vino por delante y Él nos enseñó
un modo de vida, nos enseñó la forma de comunicarnos con el Padre. Y antes de irnos, Él dejó a su Espíritu, hermanos. En Juan 16:13 dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará y a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, el Espíritu nos ayuda, el Espíritu nos guía. Hermanos, no contristéis al Espíritu Santo, dice el Señor. Hagamos que el Espíritu Santo esté a gusto con nosotros, hermanos. Hermanos, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Desde que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros, hermanos. Y, hermanos, Cristo lo prometió y por Cristo lo tenemos, hermanos. Hoy habita en nosotros, en ustedes, y Él nos aconseja, y Él dice que cuiden de su esposa, de su esposo, primeramente que cuiden de sus hijos, que en su hogar haya risas, haya cantos, alabanzas, hermanos, comprensión, mucha paciencia y principalmente fe. Que la fe no falte, que la fe no disminuya, que esa fe crezca, hermanos, porque el problema para nosotros en estos tiempos no es el de contagiarnos del COVID-19, ya que sabemos que Dios tiene el control. No por algo nosotros hemos orado con toda la iglesia para que Dios tome el control de este virus, que sabemos que Dios ya lo tomó y que no va a hacernos daño en nuestras vidas, hermano. Sin embargo, el problema al que hoy nos podemos enfrentar, primeramente, son dos situaciones, y una de ellas, hermanos, que la primera es que Dios nos da el regalo, ¿verdad?, de tener y descubrir con Él, el estar cerca, hermanos. Él nos ha otorgado el convivir con Él para pasar más tiempo leyendo la Biblia, escuchando testimonios de los hermanos, alabanzas, escuchando prédicas, y lo mejor, también pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con sus hijos, con nuestros hijos, y con nuestra amada, con su amado, hermanos, con sus esposas. Sí, hermanos, uno de esas situaciones que pueden pasar, bueno, son dos situaciones, como mi esposo dice, él hablaba de la primera. Esta situación, la primera, es la que Dios nos da un regalo. Este es un regalo que nadie nos esperábamos. ¿Cuál es, hermanos? Tenemos que ver, a pesar de lo que está pasando afuera, tenemos que ver qué es esto, qué podemos tomar de esto como bueno. Tenemos más tiempo ahora de tener más intimidad con Dios. Tenemos más tiempo ahora, hermanos, de estar ante la presencia, más tiempo de lo usual, porque pues muchos de los que íbamos a trabajar ya no podemos salir a trabajar, yo me incluyo. Ya ahora pues hay más tiempo para leer la Biblia, hay más tiempo para estar en la presencia del Señor. Y entonces, hermano, eso es un regalo, una situación que se espera y que esté pasando ahora entre ustedes, en su familia, entre ustedes como matrimonios, que se descubran que pueden pasar más tiempo con su amado, con su amada, con sus hijos, disfrutando de la presencia, descubriendo cosas nuevas con ellos en casa, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que puede pasar en esos tiempos, de descubrir que quizás no veías a tu amado mucho tiempo porque pues las situaciones en el trabajo y también el estar yendo a célula, el transportarte y a la iglesia, eso reducía el tiempo para estar en familia, pero ahora el Señor te lleva a casa la palabra de Él, te lleva a casa
Él te da todo el tiempo, nos está alimentando con su palabra y ahora podemos disfrutar a nuestra familia en casa, hermano. Esa es la primera situación que está resultando de pues, esta pandemia, ¿no? Más la segunda situación es la que nos ocupa y nos preocupa y que tú la entiendas, ¿sí? Así es, hermanos. La segunda situación es mala, la cual te queremos advertir de parte de Dios. Sí. Y es que el diablo buscará la forma de que una vez que dejes de buscar De Dios. la presencia de Dios, va a comenzar, si no es que ya lo está haciendo, hermanos, en ponerte en un ánimo irritante, te puede poner igual en un desánimo de buscar la palabra, te puede traer a tu mente cosas del pasado, hermanos, porque el estar en casa, el no estar en estos momentos saliendo a trabajar, empieza la ociosidad. Puede O puede empezar el aburrimiento, el sentirte frustrado quizás, hermano, pero no debemos de soltarnos de la palabra de Dios, ya que, como dije en un momento, el diablo va a buscar la forma de meterse y trayendo cosas del pasado, recordarte cosas que te lastimaron del pasado, cosas que tu cónyuge hizo porque no conocía de Cristo o por ignorancia, y hacerte mirar atrás, hermanos. Vemos un gran ejemplo de lo que pasa cuando escuchamos la voz del enemigo y queremos voltear nuestro pasado. Hay un peligro, hermano. Por ejemplo, una de las situaciones que el diablo puede tomar ventaja de este momento, esta pandemia, ¿sí? No, él no va a tomar ventaja del coronavirus porque sabe que no te puede hacer daño, sabe que no puede tocarte a ti y a los tuyos porque tenemos cobertura, porque somos el pueblo de Dios, sabe que no lo puede hacer. Mas hay una cosa que sí puede hacer y en la cual tienes que estar advertido. Los tiempos de sociedad, hermanos, te van a hacer recordar cosas, te van a hacer que mires hacia atrás, que mires hacia el pasado. ¿Y qué es esto? Puede ser uno, que como tienes más tiempo, ahora tienes más tiempo de ver televisión, de meterte al chat, conectarte con amigos del pasado, y entonces, o de empezar a escuchar no solamente alabanza, sino música del mundo. Y entonces empiezas a extrañar tu pasado, a extrañar el tiempo que tenías, ¿sí? Que ahora lo puedes invertir en eso quizás, pero ten cuidado qué es lo que escuchas, ten cuidado con quién te conectas, ten cuidado con quién hablas ahora, ¿sí? Sí, obviamente si lo que vas a ver o lo que vas a escuchar te va a edificar, adelante, hazlo, pero si no, ten cuidado, hermano. Ten cuidado porque eso te puede enfriar. El mirar atrás y recordar el tiempo que tenías, si antes de llegar a Dios, puede hacer que empieces a enfriarte y poco a poco dejar de buscar de Dios. Entonces, miren lo que pasó en Génesis capítulo 19, lo que sucedió. Ese es un ejemplo de peligro de mirar atrás. Veamos así. El capítulo 19 en Génesis nos habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Como recordarán, hermanos, Abraham, el Señor le advirtió a Abraham que iba a destruir estas dos ciudades, porque los pecados que se cometían en esas ciudades había llegado hasta el clamor de la sangre derramada de tantas personas, había llegado a los pecados tan fuertes hasta la presencia de Dios, y Dios estaba ya cansado y harto que la gente no se arrepentía de sus pecados, de su maldad. Entonces le dice a Abraham, en el versículo anterior, el 18, que él iba a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham empezó a pedirle a Dios a interceder por esas ciudades, pero exclusivamente lo hacía, ustedes saben, porque tenía su sobrino Lot, que vivía en esa ciudad. Entonces, Abraham le empieza a rogar a Dios, y el Señor, por la misericordia que él tiene a Abraham, por el amor que le tiene, y la promesa que le hizo, que él y su casa serán salvos. Entonces el Señor envía unos ángeles
para rescatar a Lot, al sobrino de Abraham, que vivía en esas ciudades. Y aquí comienza la historia. Comienzo. Génesis 19, capítulo 1, del 1 al 6. Al 6, ¿verdad? Dice así. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Veamos bien. Les pregunto, ¿qué estaba haciendo Lot cuando llegaron los ángeles? Estaba sentado a las puertas de Sodoma. Ya ven, hermanos. Estaba sentado. ¿Cómo estás tú ahora? ¿Cómo estás tú en estos tiempos? Estás sentado a la puerta de tu casa. Estás sentado porque hace calor. Estás sentado porque ya no hay nada que hacer. Ya te acabaste lo que tenías que hacer. Tu trabajo en línea, tu trabajo en la casa. Ya te acabaste las prédicas, quizás. O quizás simplemente estás sentado a las puertas. Sí, a las puertas de tu casa sentado. Ya, sentado, reposando. Pero el Señor... Bueno, llega aquí, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, corrió, se inclinó hasta el suelo. ¿Esto qué quiere decir? Es como tú, hermanos, estás sentado, de repente sabes que viene la palabra de Dios y corres a recibir la palabra de Dios, a inclinarte ante la palabra, ¿verdad? Ante la presencia, y a escuchar la palabra, porque reconoce tu Espíritu Santo que esta palabra es enviada. Así como lo reconoció a sus ángeles que venían, él corrió y se inclinó y lo recibió con mucha alegría, como tú lo haces, hermano, como tú lo haces, hermana, en estos tiempos. Bueno, pero volvemos a la historia. Estamos en el versículo 2 del capítulo 19. Dice, y dijo ahora Lot, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas Lot porfió, quiere decir que les rogó, por favor, quédense. Entonces les dice, y les dijo que se quedaran. Y entonces estos dos varones de Dios, esos ángeles, entraron en su casa y les hizo un banquete. Y él coció panes sin levadura y comieron. ¿Qué quiere decir? Es como ahorita. ¿Qué están haciendo? Estamos escuchando la palabra de Dios todos los días, ¿verdad? Ya sea por la palabra diaria que se da a las 12 del día, ya sea por tus líderes de célula que te están dando la palabra, ya sea también por taller de matrimonios, que todos los viernes aquí estamos con ustedes, los amamos, por cierto. Entonces, ustedes comen con el Señor, porque el Señor va a su casa y ustedes lo reciben y comen con Él y cenan con Él. Entonces, ustedes están gozosos, ¿verdad? Pero, bueno, volvemos a la historia. Entonces, en el capítulo 4 comienzo. Pero antes de que se acostasen, wow, ¿qué sigue? Rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense, ¿qué hicieron? ¿Qué nos está diciendo Dios en este versículo? ¿Qué quiere decir? Cuando tú ya te empiezas a acostar, cuando empiezas a ya como que a quererte dormir espiritualmente, porque puede pasar, entonces te va a empezar a rodear el enemigo, te van a empezar a rodear los de Sodoma y Gomorra, a ver en qué momento vas a caer, porque dice la palabra del Señor, el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué pasó en esta parte? Dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, o sea, los malos, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Saben qué? Esa palabra nos está diciendo. Cuando empiezas tú a hacerle caso a los comunicados de prensa, de lo que está pasando afuera del COVID, a todo lo que está sucediendo, tú te empiezas a angustiar. ¿Y qué va a pasar? ¿Y se va a acabar lo que tengo? ¿Y esto y aquello? ¿Y me va a pegar el COVID a mis hijos, a mi esposo, a mí? Y empiezas a angustiarte. Empieza la angustia
Y entonces el enemigo te está diciendo, ¿y dónde está tu fe? A ver, sácala, quiero conocerla, a ver. Te empieza a contraponer, hermanos. Aquí está diciendo, ¿dónde están los valores que vinieron a ti esta noche? Es como decirte, ¿dónde está la palabra que recibiste en la mañana? ¿Dónde está la palabra que recibiste en la noche? ¿Dónde está esa comunión con tu Dios? ¿Dónde está? A ver, sácalo para verlo, para que los conozcamos. Observa cómo el Señor te está diciendo y te está alertando que el enemigo va a actuar de esa manera, te va a querer confrontar. ¿Por qué? Porque tú primeramente antes le diste el pie por estar con la angustia, por empezar a angustia o estar en contienda con tu ser amado o algo, ¿no? Algo que no es algo que bueno para ustedes, ¿no? Entonces, vuelvo a la historia. En el versículo 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Aquí Lot está luchando en sus fuerzas. Él deja a los varones de Dios en su casa, abre la puerta, cierra la puerta y sale a enfrentarse. Es como tú, hermano, si tú tienes un problema en esos tiempos y quieres enfrentarte tú solo sin la ayuda de Dios, hermano, déjame decirte que no te va a ir muy bien en la fiesta, no te va a ir muy bien en esta batalla. Tú no puedes alejarte y luchar en tus propias fuerzas porque no vas a tener la victoria segura, hermanos. Veamos qué nos dice, qué nos sigue diciendo. Bueno, en la palabra aquí nos cuenta que Lot hasta ofrece a sus hijas vírgenes a esos varones de Sodoma, esos malos, para entregárselas con tal de que dejaran pues a los ángeles, a los varones de Dios en su casa. Pero estos hombres malvados de Sodoma y Gomorra insistían en entrar en la casa de Lot y con violencia empezaron a forcejear con Lot, ¿verdad? Para poder entrar a su casa. O sea, Lot estaba tratando de luchar por su casa, ¿no? Pero lo estaba haciendo ya sin Dios. Pero ¿qué creen que hizo? ¿Qué creen que hicieron los ángeles de Dios? Dice en el versículo 10, entonces los varones de Dios alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dice Dios, no te alejes de mi presencia, no te alejes, no luches, si tienes problemas, no luches fuera de mí, porque Dios en su misericordia alarga su mano y te dice, métete en la cobertura, jálate, vente para acá. Así como los varones de Dios alargaron la mano y metieron a Lot a la casa, porque dice muy claro el versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot, ¿a dónde? En casa, como estamos nosotros, en la casa con ellos y cerraron la puerta, ¿sí? Entonces, hermanos, tú no ahorita lo que nos han hecho las autoridades también, no andes jugando con, a mí no me va a pasar nada, tengo la cobertura, me voy acá, allá, sin protección. No, también no puedes estar jugando a que tengo la protección y no me va a pasar nada, que andes jugando con la protección de Dios. O sea, tampoco te arriesgues a contaminarte si los pastores y nuestras autoridades nos han dicho que quédate en casa, no salgas. No lo hacen porque no quieren hacer un mal, es al contrario, para que esto no se propague. Sin embargo, si tú estás en tu casa y tienes que salir por algo realmente necesario, créanme que la cobertura está allí, pero tampoco te expongas de una manera con libertad, de que pienses que no te va a pasar nada si lo haces con conciencia, conciencia vamos a decir, no correcta, ¿no? Bueno, pero entonces continúo con la historia. Y así estuvieron luchando y forcejeando los hombres malos hasta que los ángeles se hartaron de estos hombres malvados y entonces los hombres que estaban a la puerta, los varones de Dios, en el capítulo 11 dice así, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. En el versículo 12 dice así, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar. Dice en el versículo 13, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo, hermano. Por eso no te conviene estar saliendo, hermano. Dios está haciendo
algo allá afuera, no sabemos qué está haciendo. Entonces Dios te está guardando, por eso quédate en casa, guárdate. El Señor sabe lo que hace, cuida a su pueblo, hermanos. Dios tiene misericordia también de las personas, pero hay mucha maldad afuera, hermanos. Y no puedes contaminarte, no puedes arriesgarte. La cobertura de Dios es especial, pero tampoco debemos aprovecharnos de ella. Y así siguieron aunque estos hombres estaban ciegos, los malos del Sodoma y Gomorra, siguieron buscando cómo entrar a la casa y estuvieron forcejeando, pero no pudieron entrar, no pudieron encontrar la puerta. Y en el versículo 15 nos dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot y les decían, apúrense, 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 diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que salgan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano, o sea, les tomaron de la mano, y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Saben, hermanos? Aquí el Señor nos está diciendo, yo te voy a salvar a ti, a tu cónyuge y a tus hijos, y los voy a sacar de esa opresión, de lo que se está viviendo en la pandemia, porque esta pandemia, hermanos, no es para nosotros, hermanos. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires tras ti, o sea, detrás de ti, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces, hermanos, como vemos, ¿cuál fue la orden? No mires atrás, no mires tu pasado, no mires las cosas que te lastimaron, no mires las cosas que anhelabas cuando estabas en otros tiempos, cuando no conocías a Dios y cuando quieras conocer el mundo y veías cosas que no te edificaban, escuchabas cosas que no te edificaban. Dios te dice, no mires atrás. Estoy en el versículo 17, y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires detrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Sin embargo, hermanos, bueno, ellos se escaparon, Lot y su esposa y sus 2 hijas fueron corriendo, pero hermanos, sucedió lo inevitable. La esposa de Lot, ¿qué pasó con ella? Dice en el capítulo 24, seguimos en el versículo 24, seguimos en el capítulo 19 de Génesis, dice así, versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, desobedeció, y se volvió estatua de sal. Ahí se acabó el matrimonio, ahí se acabó todo, ya se queda Lot solo con sus hijas. Entonces, hermanos, es un gran problema mirar atrás, acordarte de cosas pasadas, cosas que te lastimaron, cosas que le lastimaron a los dos. No los saques a la luz. Ahora el enemigo va a intentar traerte a recuerdo cosas que les molestaban a ambos, y así tú no juegues con eso. No juegues con eso, hermanos. Eso es algo que el Señor te está diciendo. No mires atrás, sigue tu camino, no vuelvas a tu camino de antes, ¿sí? Veamos qué nos quiere decir el esposo. Bueno, antes Cristo en Lucas 9:62 dijo, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto confirma la palabra que acaban de comentar. O sea, si ya nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, las cosas viejas pasaron. A hoy que estamos viviendo en esta situación en casa, hermanos, lo de atrás, todo lo que ya hicimos, ya nos perdonamos. Si no se perdonaron, hermanos, todavía es tiempo. Dios nos está poniendo estos tiempos para ponernos a cuentas.
y continuar una vida de paz, de amor, de tranquilidad. Para estar listos, hermanos, la iglesia se tiene que seguir preparando para la venida de Cristo y no debe haber ningún estorbo que impida que esto suceda. Debemos de esforzarnos de no contagiarnos y no precisamente por el coronavirus. De ello estamos seguros que Dios, hermanos, nos está cubriendo. De lo que quiere el Señor que nosotros nos encarguemos es de llevar un matrimonio como Él quiere, de acuerdo a su diseño. Seamos y anhelemos ser, como dice Isaías en el capítulo 26, versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré en buscarte. Hermano, hay que buscar de Dios, de Cristo, hermano. No te enfríes. No hay que enfriarse, hermanos, no es bueno. Ahora, ¿cómo pues podemos comportarnos así? Si primeramente, hermano, sabiendo que a lo mejor durante el día tuvimos alguna diferencia con la esposa, con el esposo. Hermano, la Biblia siempre nos está dando luz, sabiduría, siempre nos está recordando, nos está centrando en la palabra que Cristo nos dejó. Y aquí en Mateo 5:25 dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hermanos, tenemos que estar a cuentas con nuestra esposa, con el esposo, hermano, con los hijos. Tenemos que pedirnos perdón. Sí, esta cita quiere decir, hermanos, que cuando empieza que empieces a molestarte, a empezar a tratar mal a tu esposa, o empiezas a tratar mal a tu esposo, o empiezas a tratar mal a tus hijos, porque cada día que pasa te sientes más asfixiado, más asfixiada, empiece quizás parte de tu economía a menguar, entonces empieza a entrar a ti mucho mal humor, hermanos. Entonces no sea que tu cónyuge o tus hijos empiecen a clamar a Dios y empiecen a pedirle al Señor, a acusarte con el Señor de cómo los estás tratando, de todo aquello que estás haciendo, quizás que antes no hacías y no estás haciendo ahora, hermanos, porque tu falta de carácter en lo malo empieza a vencerte. Entonces las oraciones de ellos, de tu cónyuge, de tu amado, lleguen hasta la presencia de Dios, ¿sí? Ante el juez, y entonces el Señor tenga contra ti cosas que te les va a demandar, hermanos. Y eso, créanme, que no te lo recomiendo, hermano, porque todas las oraciones que tu esposa o tu esposo está haciendo, tus hijos, en contra tuya, no en contra tuya, me refiero a que empiecen a acusarte de cómo los estás tratando, ¿sí? Entonces eso va a llegar ante los ojos, ante los oídos de Dios, y Dios, hermanos, no se va a quedar callado por mucho tiempo, va a actuar. Y quizás cuando acabe la pandemia, hermano, cuando acabe todo esto, quizás tu familia ya no va a ser la que era, o quizás tu familia ya no esté contigo, hermanos, ¿sí? Porque quizás tu carácter sea volátil y luego no quieras entender cuál es el diseño de Dios en tu familia y sigas en las mismas. Yo no voy a cambiar, y que cambie ella o que cambie él, que cambie, yo no voy a cambiar. Hermanos, Dios nos está dando un regalo en estos tiempos para estar unidos en familia y soportándonos. Pero el Señor nos dice qué hacer si ya está pasando, qué hacer, porque Dios nos da luz todo momento. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué consejo nos da si está pasando esto? Hermanos, en Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado de que nuestro mal humor, nuestro mal carácter,
no empieza a salir. No salga, hermanos, porque podemos contaminar y podemos impedir que la gracia de Dios descienda sobre nuestros seres amados, hermanos. Por eso, hermanos, en Colosenses 3:13 nos dice el Señor, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Miren qué bello es nuestro Señor, que sabiendo esas situaciones que se nos vienen, el Señor lo dejó escrito en la Biblia desde hace muchos años y nos dijo la solución para esto, hermanos, que es soportándonos. Dios sabe que estos tiempos, o que tu cónyuge o tus hijos, sí, ¿verdad? Ni tú, ni yo somos perfectos, pero Dios nos manda, nos dice en Colosenses 3:3, nos recuerda, nos dice hoy y te dice a ti esta noche, sopórtense unos a otros, y también nos dice, y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Así, hermanos, así que no te puedes quejar que nos has advertido, soportándose y perdonándose como Jesús lo hizo. No empieces a decir, es que es así, es que yo no voy a cambiar, es que nada. Hermanos, tienen que soportarse porque no hay otra manera, y perdonarse de corazón, no voltear atrás y recordar, es que él me hizo, ella me hizo, es que olvídate de eso, no dejes que el enemigo te plante ideas y empieces a tu carácter a estar cambiando. A recordar, hermano, cosas que ya no son. Veamos cómo quiere el Señor que seamos. Hermanos, este es un mensaje que Cristo dejó para todos nosotros, para estos tiempos. En Juan 13:34 nos dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, hermanos. Cristo dejó este mensaje, hermano, porque Él vivió en esta tierra y Él sabía todo lo que aquí se pasa, hermano. Él no conoció lo que es estar en esta carne, hermano. La bendita palabra del Señor nos sigue diciendo, nos sigue aconsejando en esta noche. Colosenses 3:5. Colosenses 3, del 5 al 10. Dice así, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación. Por eso cásense, si no están casados deben casarse, hermanos. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, hermanos, dice el Señor, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dice en el versículo 8, pero ahora dejad, el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre en sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento previo. Entonces, el Señor nos dice en su palabra, en el versículo 12, vestíos como quiere el Señor que te comportes en estos tiempos. Más todavía, vestidos pues como escogidos de Dios. Eres escogido, ¿sabías? Eres escogido. Vístete entonces como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Colosenses 3, versículo 12, grábenselo. El Señor te dice esta noche, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, y si alguno tuviere queja del otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, hermanos. Amén, hermano.
Hermanos, tenemos que seguir orando. Esta situación, hermanos, nos está poniendo a prueba, pero sabemos que la victoria ya la tenemos ganada. Cristo nos dio la victoria en la cruz y tenemos ya una ventaja. Dios dice, ninguna prueba que les mando es sobrehumana, y junto con la prueba también os doy la salida, hermanos. Hermanos, tenemos que seguir orando como matrimonios, porque en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, hermanos. Les damos gracias a Dios, hermanos, por esta noche, porque nos ha permitido una vez más compartir de su palabra, refrescarnos con esa palabra, hermanos, que probablemente con las situaciones que se viven nos olvidamos un poco, pero nuestro Padre Celestial nos ilumina y nos vuelve a centrar en el camino. Entonces, hermanos, para resumir esta palabra, este tema se llamó no mires atrás, no mires atrás, no mires atrás. Porque si tú miras atrás, hermano, pueden pasar muchas cosas. Te puedes enfriar, puedes recordar cómo era cuando tenías más tiempo, ¿verdad? Puedes recordar cosas que te lastimen del pasado, de tu cónyuge, de ti. No mires atrás, hermanos, mira hacia adelante, ¿sí? Recuerda que el problema ahorita para nosotros, para el pueblo de Dios, no es el COVID-19, no es el COVID-19. El problema para nosotros es que estando juntos empecemos a enfriarnos, y una vez que nos enfriamos, empecemos a irritarnos con la pareja. Ese es el problema que se nos viene, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar y cómo entrar en tu matrimonio y cómo despedazarlo, ¿sí? Para cuando acabe esto, vas a querer salir, pero salir de tu casa lejos y separarte, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que te soporten, que se perdonen, que se amen, que haya mucha paciencia, dignidad y mansedumbre. Ese es el mensaje para ti esta noche, hermanos. Tengan paciencia. Recordamos esta palabra del Señor, Isaías 26:20. Grábatelo, póntelo ahí en tu cama y recuérdalo. Dice Isaías 26:20 de parte del Señor. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito en tanto que pasa la indignación. Hermanos, ese es el mensaje para ustedes. Cierra tu puerta, escóndete un poquito mientras pasa la indignación. Amén. Vamos a salir adelante, hermanos. Sigan teniendo fe, sigamos orando como iglesia, como matrimonio, que no falte, hermanos, ese poder que Dios nos ha dado de su palabra en la oración, y esperemos que esto pues se acorte, que Dios acorte los tiempos, pero Él es el que tiene el control y Él sabe cuándo va a terminar, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu bendita palabra, Señor, que hoy nos has dado, que nos ha refrescado el alma, Señor, que nos ha dado un aliciente para continuar, Señor, en esta lucha. Gracias, Padre bendito, porque nos centras, Señor, porque nos haces redarguir en el Espíritu, Padre, en volvernos a agarrar de tu mano, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, por tomar el control de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos esperamos, hermanos, en la siguiente transmisión de Taller de Matrimonios. Nos esperamos, Señor. Nos esperamos, hermanos, con ansias. Y recuerden, tengan mucha paciencia, ámense y cuiden sus matrimonios, cuiden sus hogares, porque el Señor tiene cuidado de ustedes. Así ustedes cuiden lo que el Señor les ha dado. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, cuídenlo, hermano, cuídenlo, porque ese es el mayor regalo que Dios. Y el Señor te lo va a demandar, cómo trates a tu pareja en estos tiempos. Cuídense, hermanos. Los amamos en Cristo Jesús y nos vemos muy pronto, hermanos. Amén.